Muy buenas noches, bienvenidos una vez más El Salvador, placer enorme volvernos a reencontrar en esta su entrevista, 8 en punto. Esta noche vamos a estar conversando sobre diferentes temáticas que ya habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Conversaremos, señores, sobre la resolución de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde declara grupos terroristas a las pandillas. Muy importante, sin lugar a dudas, la amplificación de conceptos que se pueden generar de partida de esta resolución. Esta noche la vamos a analizar también. Situación del país desde la perspectiva del gobierno. Hablaremos sobre seguridad. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto en estudio le damos la bienvenida para abordar este tema a Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Secretario, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Buenas noches, muchas gracias y un saludo a todo el pueblo televidente que está atento a tu programa, Sergio. Muchas gracias. No, gracias a usted, secretario, por tomar a bien acompañarnos esta noche para que el pueblo salvadoreño conozca de primera mano cuál es la posición institucional con relación a diferentes tópicos. Saludamos inmediatamente, señores, a quien gentilmente noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos, por supuesto, este segmento conversando con Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Secretario, el día de ayer tuvimos el gusto en esta tribuna de entrevista de conversar con el ministro Lara, ministro de Justicia y Seguridad, y también con el director de Centros Penales, el señor Rodil Hernández, sobre no solamente el tema carcelario en nuestro país, y por supuesto los diferentes proyectos que se van a impulsar particularmente en las granjas y en el penal de Izalco. Quiero, como hecho generador, arrancar esta entrevista preguntándole a usted en alguna posición que tiene el gobierno sobre el asesinato de 14 reos al interior del centro penal de Quesaltepeque. No solamente qué medidas se van a adoptar en alguna posibilidad para no volver a replicar lo que vimos los salvadoreños el pasado fin de semana. Por favor. Efectivamente, este gobierno, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, es un gobierno muy responsable en ese sentido. Se tiene toda una ruta de desarrollo institucional, especialmente en el sistema carcelario. Recordemos que es complejo nuestro sistema carcelario. Hace poco yo estaba comparando cifras, por ejemplo, porque es importante que la población pueda magnificar, Sergio, en buena medida, bueno, ante qué estamos, desde el punto de vista penitenciario, carcelario, por ejemplo, Guatemala, que es un país que tiene un poco más de 11 millones de habitantes, tiene en estos momentos alrededor un poco más de 14,000 privados de libertad, 14,000. Honduras, con 8 millones de habitantes, tiene un poco más de 19,000 privados de libertad. Nuestro país, El Salvador, con 7 millones de habitantes, tenemos en el sistema penitenciario un poco más de 30,000 privados de libertad, 30,000, y en las Bartolinas de la PNC a nivel nacional tenemos un poco más de 5,000 privados de libertad. O sea, estamos hablando de un tema de importantes proporciones. Este gobierno está haciendo importantes inversiones para mejorar, ampliar las capacidades del sistema carcelario, más bien ampliar esas capacidades, ya que, como se conoce, nuestro sistema penitenciario es antiguo. Buena parte de nuestras prisiones son viejos cuarteles. Es una infraestructura que no es adecuada. Por ejemplo, hechos como el que se da este domingo tiene a la base el hecho de que no es una infraestructura adecuada, o sea, no es una infraestructura donde haya condiciones para mantener una observación desde todos los ángulos. Actualmente, por ejemplo, como lo habrá informado el ministro, hay un crédito de 22 millones de dólares que se va a dedicar para mejorar los mecanismos de seguridad en ese sistema carcelario penitenciario. De hecho, nuestro gobierno invierte anualmente un poco más de 54 millones de dólares, es lo que nos cuesta sostener ese sistema penitenciario. Por lo tanto, estamos ante un tema de enorme proporción y en ese sentido tenemos una ruta de desarrollo que tiene por objeto ampliar las capacidades carcelarias para poder albergar mucho más detenidos. Por otro, también hay una ruta
importante en el sentido de que se pueda analizar desde el sistema de justicia, desde el sistema penitenciario, con el uso de los brazaletes que esperamos que en enero ya estén en uso, la posibilidad de también personas que están detenidas por homicidios culposos, por otro tipo de delitos que no puedan representar riesgo para la sociedad, que se hagan las reformas del caso para que con medidas sustitutivas estas personas puedan cumplir sus penas sin necesariamente ocupar un espacio que lo necesitamos para criminales peligrosos en los centros penitenciarios. Ok, secretario, voy a tocar un tema que ciertamente representa en algún momento fibras sensibles para muchas personas. Y lo voy a decir así como me lo dijeron este día, que por supuesto me pidieron reserva. Sergio, yo sé que usted va a hablar este día con el secretario Eugenio Chicas. Pregúntele cuándo, de una vez por todas, van a prohibir las llamadas telefónicas desde los penales. Y es que es atendible esta posición, secretario, por cuanto el señor fiscal general de República manifestó que la llamada, aparentemente, bajo las pesquisas iniciales de investigación, había procedido desde el penal de Gotera. Me decía esta persona a continuación: Sergio, el interés social priva sobre el particular de las casas alrededor de los diferentes centros penales, cuando, al margen de la ley antipandillas, que tiene un apartado muy especial con relación a esto, se va a implementar de una forma definitiva. Ya lo establece la ley, Sergio, esto lo establece la ley con mucha claridad, la normativa, y hoy el tema está en manos, la CIGET está exigiendo ya, y por supuesto el Ministerio de Justicia, a las empresas telefónicas para que sean estas a las que les corresponde, de acuerdo a la normativa, montar el equipamiento, la tecnología, los rangos de frecuencia, las modulaciones, los controles, para que no haya señales desde los centros penitenciarios. Porque la normativa legal dejó en manos de las telefónicas, de las empresas prestadoras de este servicio, esa responsabilidad, porque son ellas mismas las emisoras de señal, son ellas las que conocen la tecnología que utilizan para ese propósito, son ellas las que conocen la intensidad, los anchos de banda, etcétera. Por lo tanto, la normativa les da la responsabilidad. Actualmente ya hay una ruta, yo espero que pronto, en los próximos meses, se cierre ese ciclo y haya cumplimiento de las empresas telefónicas. Durante un buen periodo no hubo cooperación de estas empresas. Recientemente, y a partir de que hemos denunciado este hecho, hemos observado una actitud diferente. Entonces, por lo tanto, estamos siguiendo el tema para asegurar que haya cumplimiento a esa normativa, ya que no solo tiene que ver con las órdenes que estos criminales, que estos cabecillas puedan establecer desde los centros penitenciarios, sino también tiene que ver con la intimidación que hacen a la población vía el renteo, vía las presiones, los chantajes, etcétera. Por lo tanto, ese es un tema que está en ruta, ese es un tema que pronto estará resuelto. El día de ayer, en conversaciones con el director de centros penales, el señor Rodil Hernández, secretario, hacía una comparación entre la capacidad que tenía un custodio y que debía andar un custodio por 14 privados de su libertad, pero esto alrededor de 64 privados de libertad bajo un custodio. Debo de preguntarle, bajo esa introducción, ¿es tan complicado, secretario, por las condiciones que el sistema penitenciario presenta en la actualidad, poder interrumpir o impedir el acceso a celulares a los diferentes centros penales? Esta pregunta se la hago en el marco, porque usted recordará hace un par de tiempo atrás, donde la empresa que provee alimento a los centros penales se le encontraron una gran cantidad de artefactos precisamente de esta naturaleza. Sí, precisamente, o sea, se han venido adoptando medidas, son muchísimos cientos de aparatos lo que ha decomisado inteligencia penitenciaria, la policía, el ejército, con las medidas de control que hay en los propios centros penitenciarios. Por eso, la medida más importante en este caso es controlar las emisiones de señales, la tecnología que permita bloquear definitivamente el uso de celulares desde los centros penitenciarios. Esa es la solución. Perfecto. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa en 8 en punto. Llueve sobre San Salvador, tenga mucho cuidado, queremos
que usted vea todas las noticias en las diferentes emisiones del Teleprensa, no que usted sea parte de la noticia. Tome las providencias del caso. Pausa, volvemos. Purga en pandilla 18 de 14 reos muertes en penal de Quesaltepeque. Asesinan a miembros de Mara. Matanza en Quesaltepeque fue ordenada desde penal de Gotera. Luers cuestiona versión oficial que afirma que purga entre mareros provocó muertos en penal. Asesinan a 4 jóvenes miembros de coro de iglesia en la jurisdicción de Jiquilisco. Matan a agente de grupo de reacción policial en Aguilares. Capturan a guardaespaldas de diputado por agrupaciones ilícitas en Verapaz. Diputado Romero culpa a PNC por infiltración de pandilleros, pero admite que él contrató a la gente. PNC, diputado Romero, solicitó contratación del PPI. El vicepresidente, las pandillas no van a arrodillar al país. El Salvador cierra semana negra en número de homicidios. Noticias más importantes en un collage que se la presentamos a usted y a usted, secretario. ¿Qué opinión le merece no solamente la detención del PPI del jefe de fracción Romero del partido Arena, sino también el día de ayer el ministro compartió con nosotros información donde 3 de los 14 reos privados de su libertad en el penal de Quesaltepeque que fueron ajusticiados el pasado domingo fueron velados en la sede departamental del partido Arena? Por favor. Yo creo que este es un tema, yo he señalado, creo que el partido Arena debe de deslindarse de este tipo de hechos. El partido Arena debe de dar respuesta a este tipo de cosas que ponen en duda su política partidaria respecto del tema de la seguridad. Por lo tanto, en este caso es importante, muy importante, que el partido Arena pueda deslindarse y pueda darle una explicación al pueblo salvadoreño. Por ejemplo, hay varios incidentes. Por un lado, una concejala de Arena en el municipio de Zacatecoluca fue detenida precisamente acusada de estar vinculada a estructuras criminales, acusada de estar desarrollando delitos de renta, por ejemplo, de estar vinculada a estructura de pandillas, y ella pues aparece públicamente con líderes de Arena. De la misma manera, por ejemplo, el seguridad que seleccionó el jefe de bancada del partido Arena, pues ha resultado vinculado a estructuras criminales. Usted fue diputado, sí. Para dejar claro, los diputados o funcionarios solicitan y dan nombre y apellido del PPI. Así es, o sea, uno como funcionario escoge personal de su confianza y ese personal lo propone a la División de Protección de Personalidades porque, por supuesto, es personal que tiene que convivir con uno en su vivienda, con su familia, etcétera. Tiene que ser personal de mucha confianza y es por eso que se propone a la dirección de la Policía Nacional Civil quién deba de ser ese personal, y eso fue lo que se solicitó el señor Alberto Romero a la PNC, y esta persona que él solicitó pues ha resultado vinculado a estructuras criminales. En esa misma dirección hay una persona detenida de la alcaldía de Apopa de Arena vinculada al Consejo Municipal, al partido Arena, que está detenida también por vínculos con estos criminales. Y hoy pues tenemos el dato de que se dio una vela de pandilleros en el local del partido Arena en Apopa. En concreto, uno de los pandilleros velados en ese lugar es un criminal vinculado a asesinato de policías. Este criminal le apodan el largo, es Eric Alberto Escobar Vázquez, que es de los asesinados, de los 14 asesinados dentro del penal de Quesaltepeque. Él estaba acusado, ha estado acusado también del asesinato del agente de la División contra el Crimen Organizado, Milton David Hernández Clavel, que fue asesinado precisamente en la misma ciudad de Apopa. Entonces, este criminal que, bueno, falleció, lo asesinaron en el centro penitenciario,
fue velado en un local del partido Arena. Yo creo que Arena debe de explicarle eso a la población, porque son extrañas vinculaciones, extrañas relaciones, que yo de ninguna manera quisiera pensar que el partido Arena tenga que ver con esas estructuras criminales, no, de ninguna manera. Uno espera lo mejor de cualquier partido político, espera que un partido político esté comprometido con los intereses del país, y yo creo que este es un momento para definir en el país de qué lado estamos, y no me cabe duda que el partido Arena tendrá la entereza de informar a la población qué está ocurriendo con este tipo de vínculos extraños que pueden en alguna medida afectar su imagen político-partidaria. Insisto, pues uno no puede en este sentido vincular mecánicamente a todo un partido político a este tipo de hechos, pero creo que sí es importante que Arena dé las explicaciones del caso a la población. El día de ayer, en 8 en punto, el ministro de Justicia, Benito Lara, manifestó puntualmente esta información que acabamos de compartir. Lo hizo usted también. Sí. Este día se buscaron reacciones, como usted mismo lo ha dicho, y el presidente del COENA, el señor Jorge Velado, dijo textualmente, lo leo: estamos acostumbrados a que muchas de las acusaciones del señor Eugenio Chicas sean falsas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, este es un hecho notorio en Apopa, o sea, es un hecho totalmente notorio, y en ese sentido pues creo que es importante que el partido Arena informe a la población. Bueno, yo estoy señalando que hay un PPI del señor Romero, jefe de la bancada de Arena, que fue apresado, vinculado a estructuras criminales. Bueno, ese es otro hecho notorio y público también. He señalado que una concejala de Zacatecoluca, que es del partido Arena, también ha sido apresada, vinculada a delitos y está siendo investigada. Es otro hecho notorio y público. He señalado, por ejemplo, que un alto funcionario de la alcaldía de Apopa está procesado también por vínculos con este tipo de estructuras criminales. Es quien administraba todo el tema comunitario y de deportes en Apopa. Es un hecho público y notorio, entonces que el pueblo juzgue. Con relación al PPI que fue capturado junto a pandilleros en la jurisdicción de Usulután, el ministro aseguró el día de ayer a 8 en punto que el diputado fue quien lo contrató, como usted mismo lo había dicho. Sin embargo, que en el 2013 ya había sido procesado esta misma persona, el PPI al cual nosotros nos estamos refiriendo. En el collage de noticias, secretario, amigos televidentes, que yo presentaba, el señor Romero manifestaba de que había infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional Civil y por eso el PPI había cometido el delito. Yo creo que no se puede desviar la atención. La PNC es una estructura con mucha solidez que cuenta con mecanismos de autodepuración. Permanentemente se está revisando las filas de la Policía Nacional Civil, del Ejército, de la Fiscalía, de todas las instituciones del Estado. En este caso yo creo que no se puede desviar la atención. Insisto, nosotros como gobierno de ninguna manera acusamos al partido Arena, más bien lo que hemos instado es que el partido Arena explique a la población por qué se dan este tipo de vínculos extraños con sus estructuras. Perfecto. Hablemos un poquito sobre el tema de institucionalidad. Luego vamos a seguir hablando sobre la resolución, el tema de delincuencia y la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el tercer bloque. Yo quiero hablar un poquito de institucionalidad porque está íntimamente ligado a esto. Secretario, hemos visto nosotros diferentes capturas, procesos abiertos, no solamente un juicio público, como usted lo ha manifestado, contra la ex vicepresidenta de Guatemala, la señora Valdetti, sino que nexos con el presidente Otto Romero, que la iniciativa para formación de causa y quitarle el fuero y la destitución de este se ha iniciado. Cuando nosotros vemos acá, y lo digo a palabras de representantes del partido FMLN, el cual usted dignamente también es parte, han manifestado de que hay casos emblemáticos de que no llegan a un feliz término. El caso del señor Francisco Flores, que de hecho se dilató, para el 31 estaba señalado del mes correspondiente la resolución y el juicio, y se ha trasladado precisamente para los próximos meses. El caso de la Diego de Holguín, etcétera. ¿Necesita El Salvador la aplicación de un instituto, un órgano internacional que venga como las ICIES, por las siglas últimas, a nuestro país también?
Ya El Salvador vivimos esa experiencia, Sergio. El Salvador hubo una época en el periodo de los acuerdos de paz, cuando carecíamos de la institucionalidad necesaria. Fueron los acuerdos de paz los que derivaron en la institucionalidad con la que hoy cuenta nuestro país. En aquel periodo se estableció precisamente en el año 92 la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad contó con importantes notables de la comunidad internacional que se dedicaron al esfuerzo de investigar hechos emblemáticos que habían ocurrido en el país, y luego los propios acuerdos de paz desarrollaron una institucionalidad que es con la que el país cuenta en estos momentos. Ni Guatemala ni Honduras vivieron la experiencia que vivimos El Salvador. Por lo tanto, nosotros hace más de 20 años, superamos el capítulo que hoy está viviendo Guatemala. En ese sentido, desde los acuerdos de paz en El Salvador se ha cimentado una arquitectura institucional que nos ha permitido, por ejemplo, El Salvador, al igual que Costa Rica, hemos tenido la capacidad de enjuiciar a expresidentes. O sea, esto es un avance importante de la democracia. Claro, al final tienen que ser las instituciones de justicia las que establezcan el grado de culpabilidad o no que tengan estas personas en la comisión de delitos. De la misma manera, por ejemplo, en El Salvador se ha ventilado casos como el de Cel Enel, que puede haber distintas opiniones de las personas, unas a favor, otras en contra de la resolución judicial, pero en este sentido, tal cual como hemos señalado en otro tipo de resoluciones judiciales, las resoluciones judiciales, cualesquiera que sea su naturaleza, se cumplen. Por ejemplo, Guatemala no ha vivido, como en el caso de El Salvador, una sala de lo constitucional tan activa como existe en El Salvador, que más allá de que nos pueda gustar o no, como decía también el expresidente Funes, nos guste o no nos guste, bueno, ahí está la sala de lo constitucional, que tiene una enorme fortaleza respecto a la división de poderes que existe en el país. Insisto, muchas de sus sentencias podrán no gustarnos, pero en este país, todas, absolutamente todas las resoluciones en materia de justicia de la Sala de lo Constitucional se han cumplido. A unos nos gustarán, otros no nos gustarán, etcétera, pero eso evidencia la naturaleza de la fortaleza política, institucional y democrática de este país, que no ha vivido Guatemala, que no ha vivido Honduras. Por lo tanto, yo respeto la ruta que decidió seguir Guatemala, pero me parece que tras 10 años de CICIG, pues han investigado importantes casos, pero no han generado institucionalidad. Nuestro país, desde mi punto de vista, ha avanzado significativamente desde los acuerdos de paz. Ok. Secretario, amigos televidentes, saludamos a la Caja de Crédito de Colón y lo saludamos a usted también, que es parte de nuestra entrevista 8 en punto. Nos trasladamos a darle lectura a todos los comentarios y cuestionamientos que usted le traslada a nuestro invitado de esta noche. Permítame, le doy lectura. Miguel Mejía, muchísimas gracias por su participación. Con esta teoría, un poquito más abajo, por favor, gracias, de vínculos de Arena con las pandillas. Lo mismo se puede decir del FMLN al haber llevado negociaciones con ellas. Pregunta Luis Alvarado: a partir del fallo de la Sala de lo Constitucional, ¿qué cambios se espera ver al juzgar las pandillas como terroristas? Más adelante, por supuesto, lo vamos a abordar. Gracias. Juan Carlos Sura, muchísimas gracias. Por si me dieran chance de preguntar a partir de la sentencia, ¿qué debería pasar con quien publique un comunicado de pandillas? Por ejemplo, pregunta Fidel Medrano, dijo que en el 2014 100,000 alumnos desertaron de escuelas. ¿Es eso éxito o fracaso? Pregunta Icarus, que sean eficientes y no permitan ingreso de móviles, teléfonos a las cárceles, no andar lloriqueando, bueno, a las telefónicas. Soraya Alemán pregunta que busquen a todas las sedes de Arena porque ellos tienen vínculos con las pandillas. Carolina Beltrán, muchísimas gracias. Pastor de Iglesia Elín, ya lo íbamos a mencionar, Carolina, pero le agradecemos que usted nos dé una ayudadita. Denuncia que es amenazado por estructuras policiales. ¿Qué opina su invitado y qué saben, secretario, sobre ese tema? Casa Presidencial, la normativa legal establece que responsabilidad de empresas telefónicas para bloquear señal desde penales. Muchísima participación, le agradecemos.
Pero para efectos de tiempo, secretario, nos incorporamos a esta tribuna y, por supuesto, esperamos su reacción. Sí, como no, es un tema muy sensible, ya señalaba, en el caso de las telefónicas es de normativa legal, o sea, no tiene que ver con que si nosotros queremos afectar o no a las empresas telefónicas, no, la normativa legal establece que es su responsabilidad establecer los mecanismos de bloqueo y eso es lo que ya se está diligenciando y exigiendo a estas empresas y eso de esa manera se va a resolver. Ellas mismas han aceptado ya esa responsabilidad que es parte de la normativa del país. Por otro lado, respecto, como se ha venido señalando, de los vínculos de Arena con, en este caso, con estructuras de pandilla, yo insisto, nosotros no estamos vinculando al partido Arena, es el partido Arena más bien el que se debe de desvincular, esclarecer a la población, aclarar a la población por qué se dan ese tipo de vínculos extraños de personas que son del partido Arena y resultan involucradas en este tipo de hechos que, insisto, desde mi punto de vista, eso no involucra al partido en su conjunto, pero este tiene la responsabilidad de poder aclararle a la población por qué con tanta frecuencia se da ese tipo de hechos. Respecto a si eso tiene vínculo o no, por ejemplo, con que si hubo diálogos, si hubo negociaciones con las pandillas en el pasado, ese es un tema que perfectamente el fiscal general de la República lo ha venido investigando y, como he señalado, en este país existe institucionalidad y es el fiscal general de la República y será el proceso de investigación el que establezca qué ocurrió en ese periodo. Perfecto. Señores, amigos televidentes, vamos a una pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, que esta noche tenemos mucho que conversar con nuestro invitado. Resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde establece como grupos terroristas a las pandillas y cualquier manifestación de esta. Pausa, volvemos. De regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, quiero compartir con todos ustedes y con usted también, secretario, extractos los más importantes sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional en torno al tema de declaración de las pandillas como grupos terroristas. Y vea usted que la Sala declara como grupos de terroristas a pandillas denominadas MS y 18. La Sala consideró en su sentencia que es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas realizan dentro de su accionar atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades, tanto civiles, militares, policiales y penitenciarias, contra la propiedad mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas, vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante las amenazas. Por ello, la Sala concluye que son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13, la pandilla 18 o Mara 18 y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado. Quiero incorporarme, secretario, amigos televidentes, a esta tribuna nuevamente de entrevistas. Y la primera pregunta que yo le haría a usted, secretario, ¿qué implicaciones, más allá de que ahora todos los jueces ya no van a tener argumentos para no aplicar la ley antiterrorista, de lo contrario estarían cayendo en un delito penal? Pero ¿cuáles son, más allá de estas, las implicaciones que conlleva una resolución de esta naturaleza? En primer lugar, Sergio, yo creo que hay que felicitar a la Sala de lo Constitucional por haber llevado a resolución, llevado a sentencia, algo pues que era muy conocido, aceptado y enfocado de tal manera por la población. O sea, para la población este tema
más allá del enfoque y fundamento jurídico que hoy tenemos, este tema ha estado claro desde hace rato, pero este es un paso extraordinario jurídicamente para el país. Claro, hoy es necesario un paso adicional. Hoy es necesario la preocupación de la Corte Suprema de Justicia como organismo pleno por depurar, por vigilar la administración del sistema de justicia, porque sabemos de que pues no ha habido suficiente eficiencia. Por ejemplo, es conocido que apenas el 5% de los casos que con mucho trabajo, con mucho sacrificio, tanto la policía como el ejército capturan a muchos criminales, a muchos delincuentes, pero apenas el 5% ha venido siendo procesado ya penalmente, judicialmente, por el sistema de justicia. En ese sentido, creo que una sentencia como esta abona en un momento que el país necesita que todos veamos el tema de la seguridad como un tema de todos, como un tema de toda la población, como un tema de unidad nacional. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Creo que será necesario que la Corte Suprema de Justicia audite los tribunales del país, audite el trabajo de los jueces en el país para asegurar, apoyar, vigilar que el trabajo de estos responsables de la justicia se desempeñe en las mejores condiciones posibles con los recursos necesarios. Recordemos que el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia es un presupuesto suficiente, adecuado, y por lo tanto tenemos la expectativa de que después de una resolución de una sentencia como esta haya eficiencia, mayor eficiencia en el sistema de justicia. Ahora, ojo, secretario, amigos televidentes, porque lo medular de todo esto es el término crimen organizado. Y algo que particularmente su servidor, al darle lectura a esta resolución detenidamente, antes de que nos pudiéramos sentar acá, es que se deja claro que está terminantemente prohibido cualquier tipo de conversación, diálogo por semántica o negociación con grupos terroristas, porque si ya fueron denominados como grupos terroristas, no cabe desde ningún punto de vista el tipo negociación, tregua o similares. Este gobierno lo ha tenido claro desde un principio, Sergio. Este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, fue firme, fue muy contundente, fue muy claro desde el principio que ningún diálogo, ninguna conversación, ninguna negociación con criminales que atentan contra la población. Por lo tanto, la resolución de esta sentencia pues deja sumamente claro también una política que este gobierno con suma claridad había adoptado desde un principio. Creo que hoy quienes se han dedicado a promover la vocería, las opiniones, las posiciones en este tipo de temas de las pandillas, se lo tienen que pensar bien. Ok, cuando usted se refiere a eso me lleva a la otra pregunta. Y es que en alguna medida, secretario, por el tema de apología del delito, apologistas, el señor Mijango y el señor Paolo Luber no solamente tendrían que pesarlo 20 veces nuevamente antes de volverlo a esbozar, sino que en algún momento se podrían investigar, como muy bien lo ha dicho el señor Fiscal General de la República, a todos aquellos alcaldes, funcionarios que directa o indirectamente estuvieron relacionados a la famosa tregua. Yo creo que este tema, esta sentencia pone ya un marco muy claro, que se lo debe de pensar cualquier partido político, que se lo debe de pensar cualquier alcalde, concejal municipal que tenga algún tipo de vínculo con este tipo de estructuras criminales, se lo debe de pensar bien, porque nosotros como gobierno lo hemos tenido claro desde un principio: ningún diálogo, ninguna negociación con estos criminales. Entonces, por lo tanto, yo creo que el país ha dado un paso adelante. Esta resolución de la Sala de lo Constitucional, esta sentencia de la Sala, es muy importante en ese sentido, y nosotros tenemos la expectativa que el cuerpo judicial del país, los jueces, juezas, tomen muy en cuenta ya este rango constitucional que con mucha precisión determina el vínculo con hechos de terrorismo de estas estructuras delincuenciales, y por lo tanto nosotros demandamos que todo el peso de la ley debe de sobrecaer sobre estos criminales. Secretario, una cosa nos lleva a la otra, y es que nosotros somos suscriptores del Tratado de Palermo. ¿No sería la CICIG viable por transparencia de la administración pública en nuestro país?
Por eso he señalado, Sergio, tú que eres jurista, conoces de esos temas, sabes de que este país pasó por ese capítulo y de las diferencias que este país ha tenido pues con los países nuestros vecinos que han vivido una situación precaria en el marco institucional, y por eso nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que este proceso democrático del país tiene la robustez necesaria para desarrollar, fortalecer su propia institucionalidad. Guatemala, tras 10 años de la CICIG, hasta hoy no ha podido resolver su institucionalidad. Hay investigaciones importantes, hay personas ya detenidas en este momento. Sin embargo, ese país no cuenta con institucionalidad suficiente, fuerte, robusta. Incluso decir que lo que generó la CICIG en Guatemala, como conversábamos contigo, fue precisamente el asesinato de los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, diputados del Partido Arena, que fueron lamentablemente asesinados en Guatemala, y que pues ese crimen nunca se pudo establecer quienes tenían la autoría intelectual, o sea, la CICIG ni la institucionalidad de Guatemala hasta hoy, tras 10 años, nunca pudo llegar al fondo de esas investigaciones. Por eso nos parece que lo más importante, lo más relevante en este tipo de casos es fortalecer la propia institucionalidad. Y esto vincula con otro tema, Sergio, que creo que es muy importante. También en materia de seguridad nosotros no podemos vivir de la caridad internacional. Me refiero al tema del financiamiento de la seguridad. Nosotros no podemos vivir de la caridad internacional ni de préstamos internacionales para financiar nuestra seguridad. Es por eso que el Consejo Nacional de Seguridad ha venido de manera muy activa resolviendo los mecanismos que ya el secretario técnico señalaba de cómo por la vía de las telecomunicaciones se pueda desarrollar un mecanismo de tributo que permita financiar la seguridad. ¿Un impuesto creo de seguridad? Que, por supuesto, creo que toda la población estaríamos de acuerdo en que tenemos que pagarle mejor a nuestros policías. Ok, sobre este tema, el presidente de la ANEP, el señor Jorge Dabú, dijo: por mucha plata que se le dé a este gobierno, el tema no es pecuniario, no es de plata, el tema es de capacidad y de voluntad política, refiriéndose a ustedes. Yo creo que, yo preguntaría al señor Jorge Dabú si está de acuerdo o no. Nosotros queremos, nuestro gobierno quiere mejorar las condiciones de nuestros policías. Usted, ciudadano, ciudadana, sabe el sacrificio, tanto de la PNC como de nuestro ejército, defendiendo a la familia salvadoreña. Nosotros como gobierno queremos pagarle mejor a nuestros policías, mejorarle su salario, mejorarle sus condiciones, y precisamente un tributo como el que está en discusión, como el que propone el Consejo Nacional de Seguridad, nos parece que como gobierno debemos de respaldar una iniciativa de esa naturaleza, porque nos interesa decisivamente fortalecer, reforzar y pagarles mejor a nuestros agentes de seguridad. Ok, quiero hacerle otras preguntas, pero rápidamente, porque un amigo televidente la trasladó. ¿Qué cambios espera Eugenio Chicas inmediatamente con esta ley al declarar como grupos terroristas a las pandillas? En primer lugar, mayor eficiencia del sistema judicial. Esto es un estímulo, esta ley también esta sentencia se convierte en un estímulo al buen trabajo de nuestros policías, al buen trabajo de nuestros soldados, de nuestros fiscales en el país, que han venido tesoneramente cumpliendo su función pública, y hoy que hay una normativa más clara, pues la expectativa que tenemos es que hoy el sistema judicial, los jueces cumplan esa normativa y asuman su responsabilidad de hacer justicia en el país. Ok, secretario, muchos salvadoreños han visto con beneplácito, con alegría, que la portabilidad numérica ya es un hecho en este país. Sí, eso es muy importante, Sergio, porque este es un país libre, Sergio. El Salvador es un país libre, un país donde cualquiera puede decir lo que piensa, podemos decir lo que pensamos, podemos tener diferencias entre partidos, entre personas, entre comunidades, porque somos un país democrático. Y parte de ese esfuerzo ha sido una oferta política de nuestro gobierno, de nuestro programa, el fortalecer la ruta de la portabilidad numérica. ¿Por qué? Porque hoy cualquier ciudadano podrá con su
número, libremente irse a la compañía telefónica que crea que mejor servicio le puede dar. En ese sentido, yo creo que este es un cumplimiento más de nuestro gobierno, el poder materializar ese esfuerzo. Agradecemos también la cooperación de las empresas telefónicas que tesoneramente también trabajaron en homogenizar sus plataformas tecnológicas, sus plataformas digitales. Esto llega al fin a un feliz término y en ese sentido pues creo que será muy importante para la sociedad tener la certeza de que puede disponer libremente de su propio número. Recordemos que El Salvador es muy notorio en la comunidad internacional, tenemos 7 millones de habitantes y sin embargo tenemos 10 millones de celulares activos en el país, alrededor de 1 millón también de líneas de teléfono fijo en el país. Y por supuesto, para finalizar, una pregunta que es imperativo categórico, que usted nos acompaña, el tema de pensiones. Escuché por ahí, y si me equivoco me corrige, donde no vamos a alcanzar a salir adelante con las reformas de pensiones para este año, ¿cierto o falso? Nosotros estamos trabajando tesoneramente en ese tema, el ministro de Hacienda lo está haciendo, el equipo de gobierno lo está haciendo, esperamos contar con la voluntad de las bancadas legislativas. En su momento las propuestas que se están consolidando se van a discutir con las diferentes bancadas legislativas y el pueblo salvadoreño debe tener la tranquilidad que estamos trabajando por un sistema de pensiones que llene las expectativas de la población sin necesidad de agravar penosamente la situación de la población. Ok, vamos señores a otra pausa, volvemos. Secretario, bueno, quería agregar algo antes de la última pregunta. Bueno, yo tengo preocupación, Sergio, y este es un tema legislativo. Ya está planteado esta semana en la Asamblea Legislativa la necesidad de aprobar el préstamo de Yucatán. Este es un préstamo que es de alrededor de 140 millones de dólares, de los cuales 66 millones, el 45% es donación. 66 millones son donación. Y se pueden perder. Se pueden perder, y este es un préstamo muy importante porque es para ampliar a 4 vías la carretera que de Zaragoza llega al Puerto de la Libertad. 2 puentes que son en la frontera con Guatemala. Eso nos permitirá fortalecer, o sea, infraestructura estratégica. El llamado de nuestro gobierno al Partido Arena para que acompañe esta iniciativa, ya que esto será muy importante para el país. El 30 de septiembre la Constitución dice que se debe de presentar ante la Asamblea Legislativa el presupuesto general de la Nación. ¿Cómo va la gestión? Muy bien, Sergio, ya el ministro de Hacienda ha anunciado ya las distintas carteras de Estado, los techos presupuestarios. Hoy se está en la fase de recabar, consolidar toda la información para que de esa manera, en tiempo, será presentado a la Asamblea Legislativa un presupuesto que vaya debidamente equilibrado con los soportes suficientes. Además, tenemos la expectativa de que la economía moderadamente, pero crecerá este año. Arena ha dicho que va a acompañar el esfuerzo siempre y cuando el presupuesto esté financiado y esté equilibrado. Siempre procuramos hacer eso y esperamos que Arena pues acompañe estas iniciativas. El presupuesto es en bien de la población. Nosotros esperaríamos que Arena acompañe, pero insisto, la prioridad en este momento es el préstamo de Yucatán. Veremos la voluntad política de Arena. Perfecto, secretario, amigos televidentes, nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Señores, un placer enorme, sin lugar a dudas, que nos haya acompañado a disfrutar su entrevista. Soy Sergio Méndez, hoy martes 25 de agosto del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.